de capital, cómo se arma el, gracias, el flujo de fondos y demás. Hoy lo que vamos a hacer es profundizar eso con un ejercicio puntual que es el H7, donde lo que vamos a ver es uno de los dos enfoques mediante los cuales se puede analizar un proyecto de inversión, ¿no? No sé si María lo mencionó, pero en la teoría habrán visto que hay dos enfoques o dos formas de analizar un proyecto. Uno es el enfoque del proyecto, como ven acá en esta primera placa, y otro es el enfoque residual o enfoque del accionista, que, repito, cambian características del análisis, pero el análisis que hacemos es el mismo. Se sigue usando la metodología de flujo de fondos descontados y lo que cambia es desde qué perspectiva lo miramos, ¿no? En este enfoque, que es el que vamos a ver hoy, lo que vamos a estar haciendo hincapié es en el análisis desde el punto de vista de si el proyecto es bueno, es aceptable, es conveniente operativamente, independientemente de la forma en que se financie, donde lo que vamos a hacer es incluir eh, el riesgo financiero en el cálculo de la tasa y por lo tanto los flujos de fondos que vamos a considerar son los flujos de fondos operativos y de inversión en capital de trabajo, en renovación de bienes de uso, etcétera, pero sin considerar en los flujos lo que sería la asunción de deudas, la toma de deudas, como tampoco la devolución de la deuda con sus respectivos intereses. ¿Lo vieron eso en la teoría? Sí, Pedro, nos hizo, Agustín nos había hecho un cuadrito con los dos enfoques. Bien, al final está de la presentación y voy a volver sobre eso. En ese sentido, vamos a estar viendo del cuadrito la parte del enfoque del proyecto, ¿sí? Bueno, estos son los objetivos que están en la guía, que siempre me parece importante, ¿no? Evaluación de proyectos es un análisis puramente financiero. ¿Qué quiere decir? Que lo que nos interesa pura y estrictamente y exclusivamente el movimiento de fondos, los ingresos y las salidas de fondos. No hablamos de ventas, hablamos de cobranzas. No hablamos de gastos ni de compras, hablamos de pagos de las compras realizadas, pago de los gastos. Por eso se hace mucho hincapié en que las amortizaciones de los bienes de uso no se incluyen en un cuadro de flujo de fondos, en tanto y en cuanto no representan una salida de fondos, ¿no? Supongamos que los sueldos, tengo el gasto de sueldos. ¿Cuál es la contrapartida en un asiento, en un análisis contable? ¿Cuál es la contrapartida del gasto de sueldos? ¿Cómo harían el asiento de sueldos? Contra un pasivo. Podría ser contra un pasivo si lo pago el 5 de cada mes, o podría ser contra la caja, contra la cuenta de bancos desde la cual le transfiero el dinero a los empleados. ¿Está bien? Entonces no es muy difícil. Si fuera un pasivo, el día 5 cancelo el pasivo con una transferencia desde una cuenta bancaria, es lo mismo. En cambio, cuando uno amortiza un bien de uso, ¿cuál es la contrapartida de una amortización? La regularizadora del activo, amortización acumulada. Exactamente. No es una salida de fondos, no es un pasivo que termina en una salida de fondos, sino es la disminución del valor de un activo, a partir de una cuenta regularizadora del activo, pero para no entrar en tanto tecnicismo, la contrapartida de una amortización es la disminución del valor del bien de uso que estamos amortizando. ¿Está bien? No se toca la caja, por eso no va. Bien, aplicar los conceptos de flujos incrementales y costos hundidos. Esto lo tienen, espero que lo tengan claro de la teoría. Un flujo incremental es aquel cuya existencia depende de la existencia del proyecto. Por eso cuando hablamos de las cobranzas de las ventas que vamos a considerar son las incrementales. Si hubiéramos vendido 10.000 unidades sin el proyecto y ahora vamos a vender 12.000, ponemos solo 2.000. ¿Por qué? Porque 10.000 lo hubiéramos vendido de todas maneras. Las ventas reales son 12.000, pero hay 10.000 que ya estaban, con lo cual solo voy a poner 2.000. Ese es el concepto de incrementalidad. La existencia del flujo depende de la existencia del proyecto. Y el concepto de costo hundido hace referencia a aquellas decisiones que se tomaron previamente a la decisión de llevar a cabo el proyecto, aunque su pago o su cobranza resulten con posterioridad al inicio del proyecto.
Por ejemplo, si lo que hice fue pensando en mejorar el acceso a una planta, asfalté el camino que va desde la ruta hasta la entrada de la planta, porque voy a poner una planta a 200 metros de la ruta, a pesar de que el sentido común nos diría que el costo de ese asfaltado, de ese emparejamiento de la ruta, como le quieran decir, de ese acceso, corresponde imputarlo al proyecto. Si lo hice antes de decidir si voy a hacer el proyecto, entonces es un costo hundido. ¿Por qué? Porque si hago el proyecto, los costos asociados a esa inversión la voy a tener que pagar. Y si no hago el proyecto también. Eso es un costo hundido. Es un costo que tengo que afrontar independientemente de que realice o no el proyecto, aunque favorece al proyecto o aunque favorezca al proyecto. ¿Está bien? Comprender las características del modelo propuesto, cuándo se utiliza y cuándo no, determinar y analizar los principales componentes del criterio de decisión. Acá estamos hablando de Vanitir y de los criterios de decisión relacionados con los dos enfoques, el enfoque del proyecto, que es el que vamos a ver hoy, y el enfoque del accionista, que es el que vamos a estar viendo la semana que viene. Cuáles son los flujos de fondos a tener en cuenta y cuál es la tasa de descuento aplicable. Todo esto habla de qué enfoque. Y por último, determinar y aplicar el costo promedio del capital, que es el ejercicio 6, el H6, que deben haber visto con María el jueves de hace 10 días. ¿Está bien? Acá hay un primer concepto básico que es usar como criterio de decisión, como modelo, el valor actual neto, cuyo criterio de decisión es si el valor actual neto es mayor a cero, es positivo, la recomendación financiera es llevar a cabo el proyecto, si es negativo es rechazar el proyecto. Ahora, ¿qué es el valor actual neto? Un repaso rápido de matemática financiera. El valor actual neto surge de comparar en moneda del mismo poder adquisitivo, normalmente moneda de poder adquisitivo del momento cero, surge de comparar la inversión que se debe realizar para llevar a cabo el proyecto con los flujos de fondos que esa inversión generará a lo largo del tiempo, descontados a una tasa que refleje el riesgo de esos flujos que estoy calculando. Por cuestiones de tiempo no vamos a ver cómo se construyen K sub B, sobre todo K sub B, porque el WACC, el costo promedio ponderado de capital, lo vamos a ver, o lo vieron, pero no vamos a ver, no vamos a entrar en el detalle del armado de cómo se calcula K sub B, sí de saber calcular el costo promedio ponderado de capital. Ahora, la comparación entre la inversión que tengo que hacer hoy y los flujos futuros descontados a una tasa para traerlos hasta el momento cero es lo que me da el cálculo del BAN. Si el BAN da negativo, quiere decir que la inversión que tengo que realizar supera a los flujos, a los beneficios financieros que voy a tener a lo largo de la vida útil del proyecto, todo medido en moneda de hoy. Entonces no me conviene hacer el proyecto. Si da negativo, quiere decir que la inversión inicial, que es negativa, es mayor a los flujos futuros, que normalmente son positivos. Y si es positiva, quiere decir lo contrario. Entonces, si un VAN, un valor actual de un proyecto, es positivo, lo que me está diciendo es que lo que generaría ese proyecto en su vida útil, en su horizonte temporal, es superior al costo de la inversión que tengo que hacer hoy. Es decir, recupero la inversión y me quedo con algo más, que ese es el VAN. Dicho de otra forma, ese proyecto ¿cuánto rinde en términos de tasa? Rinde más que la tasa de descuento que le estoy aplicando a los flujos. Si desconté los flujos al 10% y esos flujos descontados al 10% son mayores a la inversión inicial, el proyecto rinde más de 10%. ¿Cuánto más? Tengo que calcular la TIR. Pero aunque no la calcule, aunque no pueda, porque cuando tenemos más de 3 periodos, de 3 años, el cálculo es complejo, sé que rinde más que la tasa de descuento que apliqué para calcular el banco. ¿Está bien? Otros conceptos importantes, siempre hablamos de flujos de caja, de flujos de dinero, nunca de devengado. Acá el devengamiento no existe, todo es base caja, base percibido o pagado. Flujos de caja siempre incrementales. Lo que me interesa es cuánto más o cuánto menos voy a tener de ingresos y de egresos por realizar el proyecto. Otro ejemplo de incrementalidad. Un proyecto que implica invertir en una nueva línea de producción que demanda el trabajo de 10 operarios. Demanda el trabajo de 10 operarios.
De esos 10 operarios, ¿cómo los voy a conformar? Estoy haciendo un ejemplo. Dos los voy a reasignar de otras líneas donde estaban subutilizados y 8 los voy a contratar. ¿Cuántos operarios, o para decirlo mejor, el costo de cuántos operarios debo incluir en el proyecto? ¿Se entendió el ejemplo? No entendí, Pedro, el ejemplo en realidad. El ejemplo es, igual, no sé cuántos somos, pero podrían participar todos, que participa Santiago nada más. Tengo un proyecto que me implica la inversión, estoy analizando agregar una línea de producción a mi fábrica. Ya tengo X líneas, quiero agregar otra. Esa línea necesita de 10 operarios, debe ser operada por 10 personas. De esas 10, dos las voy a reasignar de las otras líneas porque tenían tiempos ociosos o lo que fuera, y 8 las voy a contratar si llevo a cabo el proyecto. ¿Cuántos operarios o el costo de cuántos operarios debo incluir como flujo de caja negativo? Porque el sueldo de los operarios es un costo para el proyecto, es una salida de dinero, en el análisis del proyecto. ¿Y no serían 8 los que los que contrataría? Solo 8. Y alguien me podría decir, pero la línea necesita 10. ¿Sí? Necesita 10, pero hay dos que yo ya tengo, con lo cual no voy a contratar dos más. ¿Está bien? Como una forma de mirarlo, ¿no? Siempre flujos incrementales. Repito, si voy a incorporar una línea nueva y voy a producir más cantidad de lo que ya producen las otras líneas, me interesa solo el volumen incremental de la línea nueva. ¿Está bien? Es un flujo incremental. Obviamente, flujos futuros en el sentido de cuya decisión depende de la realización del proyecto. Si tengo que pagar una parte del pavimentado de la ruta de acceso a la planta, pero la ruta ya la hicieron, la decisión de llevar a cabo eso ya se hizo, aunque lo tenga que pagar en el medio del proyecto, porque el pago está diferido, no corresponde considerarlos un costo hundido. ¿Por qué? Porque si hago el proyecto, tengo que pagar ese costo, y si no hago el proyecto, también tengo que pagar ese costo. Un flujo futuro, un flujo propio del proyecto es aquel que depende de la existencia del proyecto. Veamos con las ventas. Si agrego la línea de producción, voy a vender 2.000 unidades adicionales. Si no llevo adelante el proyecto, no las voy a vender. Bueno, cuando la decisión entre hacer el proyecto y no hacerlo cambia la existencia del flujo, es un flujo relevante para el proyecto. ¿Está bien? Ese es el criterio. Costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es el costo que pagamos por no poder disponer de esos fondos para aplicarlo a otra inversión. Entonces, si en algún momento nos dicen que la empresa tenía, en la línea de producción esa tenía, no sé, un compresor que lo iba a vender la empresa porque no lo usa, pero lo puede asignar al proyecto. ¿Sí? Necesito un compresor, lo tenemos ocioso, tengo que considerar el costo del compresor. ¿Qué les parece? No, porque el costo ya lo estás incurriendo en realidad. Bien, pero hay un costo de oportunidad, que es lo pensabas vender. Si tenés un valor de venta hipotético, ese valor de venta, que es lo que vos cobrarías por vender el compresor, lo tenés que poner como un costo del proyecto porque es un flujo que no vas a tener si se hace el proyecto. Está bien. ¿Está bien? Pensémoslo así. Si no hago el proyecto, vendo el compresor y cobro 1.000.000 de pesos. Si hago el proyecto, no tengo que pagar nada, pero uso un compresor. Bueno, un ingreso perdido por el proyecto es un costo del proyecto, es un flujo negativo para el proyecto. ¿Está bien? Y obviamente por efectos colaterales se entiende básicamente lo que se conoce como canibalización. ¿Qué es la canibalización? Es la eventual pérdida que pueda tener en la comercialización, por ejemplo, de otros productos de la empresa como consecuencia de hacer el proyecto. Supongamos que yo fabrico zapatillas.
Y estoy analizando que la nueva línea de producción que demanda 10 operarios, para decir el mismo ejemplo, me permite hacer unas zapatillas para correr más modernas, con material de suela mejor, no sé, lo que ustedes quieran. Y voy a vender 2.000 unidades de esas zapatillas. Proyecto vender eso. ¿Cuántas zapatillas voy a poner como cobranza de ventas de la empresa? 2.000 zapatillas. Ahora, como consecuencia de lanzar esa línea nueva de zapatillas, las ventas de las zapatillas actuales van a caer en 500 unidades. Eso es un efecto colateral. Como consecuencia de haber lanzado una zapatilla moderna, mejor, voy a tener un efecto en otro producto que no tiene nada que ver en términos de costo de producir ni de nada, pero en el mercado voy a perder ventas. Ese es un efecto colateral y es un costo para el proyecto. Si hago el proyecto, sigo vendiendo la misma, perdón, si no hago el proyecto, sigo vendiendo la misma cantidad de zapatillas de las que produzco hasta ahora, como si nada. Si hago el proyecto, voy a vender 500 pares de zapatillas menos de las que hago ahora. Bueno, ese es un costo, un flujo negativo del proyecto. ¿Está bien? Por supuesto, otras cosas importantes, capital de trabajo, hay que calcular el capital de trabajo neto requerido que demanda el proyecto. ¿Qué es el capital de trabajo neto requerido? La caja, créditos por ventas, bienes de cambio y la financiación espontánea o natural del ciclo operativo. Todo eso hay que hacer un cálculo y decir, bueno, si el proyecto demanda inversión en capital de trabajo, lo tengo que poner. Si demanda a lo largo de su vida útil aumentos o disminuciones de la inversión en capital de trabajo, cuando hay un aumento de la necesidad de capital de trabajo, voy a tener que poner un flujo negativo porque necesito invertir más. Cuando haya una disminución, voy a tener un flujo positivo porque voy a estar recuperando una parte de lo que tengo invertido. ¿Está bien? Punto G, financiación del proyecto. Por supuesto que es importante saber qué proporción de la inversión se realizará con capital propio y qué parte con deuda y a qué tasas. Sabemos que el costo promedio ponderado del capital lo llamamos CASUBO, que es la multiplicación de cada una de perdón, la multiplicación del costo de cada una de las fuentes de financiamiento del proyecto multiplicado por la participación en la inversión total de cada una de esas fuentes. Por eso, K sub O es igual a K sub B, que es el costo del capital propio, por W1, que es la proporción de la inversión total que financian los accionistas, más K sub I, que es el costo promedio de las deudas que se van a asumir, por la proporción de la inversión total que se financia con deuda. Y siempre tenemos que tener en cuenta que W1 más W2 tienen que dar 1, porque el 100% del proyecto se financia o con deuda o con capital propio. Obviamente hay que considerar la inflación en los flujos para ver si los calculamos en términos nominales, es decir, si exponemos el crecimiento de precios y costos según la inflación esperada, o en términos reales, que sería deflactando esos flujos corrientes para llevarlo a valores reales, y también en la determinación de la tasa de descuento. Y las otras cosas a considerar van a ser la inversión al momento cero, el conjunto de bienes de uso y la magnitud del capital de trabajo que se debe inmovilizar al momento cero, así como el valor de liquidación de esos bienes de uso y de ese capital de trabajo cuando termina el proyecto. Hasta acá alguna duda, hice un repaso de 20 minutos, un poco más de teoría para darle marco a lo que vamos a ver de la práctica. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo? Que no lo dejen solo a Santiago, que parece que es el único. Profe, yo te podré pedir para sacarle foto a las diapositivas, volverlas, para tener más o menos de vuelta los conceptos teóricos. Esto está, creo, está subido al campo, Francisco. Ah, listo, perfecto. ¿Sabes en Entonces, dónde? Me viene bien tu ah, pregunta. sí, ya sé, de dónde está lo de la presentación del Eh, ejercicio de estado de la resolución. Exactamente. Ah, listo, perfecto. No, yo pensé que estaba en Exactamente. ejercicio nomás. Listo. Por ahí lo Perfecto. tendría que haber dicho al principio. Me viene bien tu comentario para que se queden. Acá Tamara dice que sí, que están en el campo, genial. Me viene bien para comentarlo. Lo que yo les puedo dar es una explicación, porque por ahí es muy acotada la diapositiva, pero está subido, ¿sí? Joya, ¿Alguna, gracias. dale. ¿Alguna pregunta? Si no, leemos esto y dice, ¿qué pasó acá? Nada, perdón. Eh, Buenísimo, pero no puedo ver. Ahí está. Teniendo en cuenta el posicionamiento de la ciudad de Mar del Plata como centro turístico nacional e internacional, y en especial el auge
de la actividad gastronómica, se ha decidido instalar un restaurante en unas zonas más concurridas tanto por los turistas como por el público local. El menú tendrá dos opciones: platos regionales con especialidad en... no, me tapan justamente ustedes, así que me está costando ver qué es lo que dice. Bueno, con especialidad en pescados y no sé qué más, y clásicos con variedad acotada pero rotativa en forma semanal. Se va a alquilar un local que tiene un costo mensual de 4.000 pesos, más un depósito de garantía de 10.000, que será reintegrado al finalizar el contrato. El contrato de alquiler se pactó por un plazo de 3 años. Se estima invertir en concepto de remodelación y refacción 25.000 pesos. Acabo un stop para mostrar algunas cosas. ¿Cómo se determina el horizonte temporal de un proyecto? Que no es algo que normalmente evaluemos con asiduidad, pero es importante saberlo. Ustedes tienen que evaluar un proyecto y lo primero que dirían es: ¿y cómo sé si tengo que usar el horizonte temporal 3 años, 5 años, 10 años? ¿Qué es lo que determina por cuánto tiempo voy a estar proyectando flujos? Bueno, a veces depende del proyecto, el tipo de proyecto. A veces es la vida útil del bien de uso principal. Si tengo que, si lo que voy a hacer es poner una línea de producción nueva, como decía recién en el ejemplo que usaba para la teoría, bueno, si la máquina, la línea, tiene una vida útil de 10 años, proyecto 10 años. Si fuera un rodado, porque lo que estoy haciendo es transporte de mercadería, hago un proyecto a 5 años. Y muchas veces cuando la actividad es comercial y no es industrial y no tengo un bien de uso, no es necesario invertir en un bien de uso algo, una cifra muy significativa, se suele usar como plazo para hacer el análisis el periodo por el cual tenemos contratado el lugar donde vamos a desarrollar la actividad. ¿Por qué es el parate acá? Porque esta mención de que el contrato de alquiler se pactó por un plazo de 3 años, en definitiva hace referencia a eso, ¿no? Podríamos proyectar los flujos por 3 periodos. A veces es difícil y tiene que ser una decisión más subjetiva, más arbitraria, más discrecional, pero es importante tener una justificación de por qué usamos la extensión temporal del horizonte de proyección que definimos. Sigo. El costo del equipamiento total del restaurante, entendiéndose por tal, muebles de cocina y electrodomésticos, sillas, mesas, vajillas, manteles y cubiertos, equipos de refrigeración y climatizadores de ambiente, caja registradora y muebles varios, será de 73.000 pesos, los cuales se amortizarán en forma lineal al 10% anual. Se efectuó un estudio de mercado, el cual estimó una concurrencia nocturna de 25 personas los días jueves, viernes y sábados, 12 días al mes, ¿no? Ahí dice 12 días al mes, y de 15 personas los restantes días, habiéndose calculado una cena promedio de 25 pesos por persona. Esta demanda se verá incrementada en un 50% para el segundo año y en un 100% para el tercer año. Con respecto al almuerzo, el precio promedio asciende a la suma de 15 pesos por persona, siendo la estimación 260 almuerzos por mes para el año 1, incrementándose 100% para el segundo año y 200% para el tercero. Ambos cálculos se realizaron sobre la base de un mes de 30 días y los incrementos se calculan sobre el año 1. El costo de los insumos representa un 30% de los ingresos. Acá este párrafo que habla sobre todo de las ventas complica mucho desde la matemática, ya lo vamos a ver en la resolución, el cálculo, ¿no? Porque uno termina diciendo, bueno, los almuerzos no es tan difícil, es 15 pesos por persona por 260, perdón, 15 pesos por 260 por 12, que son los meses del año. El de la cena complica porque tengo 12 jueves, viernes y sábados a la noche por mes, entonces debe ser 12 por 25 por 25 personas, por 25 pesos, y los restantes días, que son los otros 4 días de la semana, 4 por 4, 16, 16 por 15 por 25, complica la matemática, y si bien lo vamos a ver en detalle ahora en la resolución, preferiría que hiciéramos foco en los conceptos, ¿no? Porque la matemática la van a ver en el Excel que está también subido al campus, tienen un PDF con la presentación, pero también tienen un Excel con todas las cuentas, porque es lo menos relevante, digamos, no es porque no sea importante calcular bien, es muy importante, pero
se sientan, se fijan cómo está calculado y se van a dar cuenta que tiene una lógica atrás que es esto, ¿no? De saber cuántas noches de jueves, viernes y sábados hay por mes, hay 12 meses en el año, cuántas personas van y cuánto consumirían 25 pesos cada una de esas personas. Y para el resto de los días son 15 personas y gastan los mismos 25 pesos. La matemática, no quiero que termine impactando en cuánto entendemos de esto que hacemos, ¿sí? Personal, para empezar se contratará un ayudante, un cocinero, un ayudante de cocina, eh, dos mozos y un encargado de limpieza. El costo mensual entre salarios, aguinaldos y cargas sociales es de 6.500 pesos, estimándose un incremento del 25% para el tercer año. Asimismo, se han estimado los gastos mensuales en concepto de electricidad, gas, agua, telefonía y varios en 1.500 para el año 1, 1.800 para el año 2 y 2.000 para el año 3. El presupuesto anual para publicidad y marketing será de 6.084 pesos, 9.828 pesos y 13.572 pesos para los años 1, 2 y 3, respectivamente. La actividad está grabada por el impuesto a los ingresos brutos a una tasa del 3% y por el impuesto a las ganancias a la tasa del 35%. Se calcula que el valor residual del equipamiento al finalizar el contrato de locación será de 60.000 pesos. La tasa de costo de capital utilizada para esta inversión será del 10%, con un supuesto de que no hay inflación, y nos pide que analicemos la viabilidad del proyecto por los métodos de TIR y BAN. Este es el caso base, después volvemos para ver qué pasa con la alternativa, pero después lo que nos dice es rehaga sus cálculos considerando que la empresa ya pidió una investigación de mercado que costó 20.000 pesos y que en realidad el costo de los insumos es un 35% de los ingresos, no un 30%, y que la tasa de corte es 15%. O sea, unas modificaciones menores sobre la situación base. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Nada? Bueno, sigo. Esto no es necesario hacerlo así estrictamente, pero ordena mucho decir, bueno, lo primero que voy a calcular es la inversión inicial. Después voy a ver todas las cobranzas, los ingresos de fondos. Después voy a ver todas las salidas, las erogaciones propias de la actividad, las erogaciones operativas. A partir de eso, voy a tener cuál es la variación de caja por cuestiones operativas, por actividades operativas. ¿Qué es? Y por las cobranzas y todos los ingresos que demandaría el proyecto, que generaría el proyecto, restándole todas las erogaciones, todas las salidas de fondos que demandaría el proyecto. Después, para calcular el impuesto a las ganancias, vamos a poner la amortización de los bienes de uso, pero sabiendo que no es una variación de caja. ¿Y para qué lo ponemos? Lo ponemos porque para lograr exponer correctamente el resultado sujeto a impuesto a las ganancias, tenemos que restar las amortizaciones por más que sean un costo no erogable y por lo tanto que no corresponde incluirlo en un cuadro de flujo de fondos. Después del resultado sujeto a impuestos, calculamos el impuesto a las ganancias y volvemos a poner las amortizaciones, pero con signo contrario. Es decir, si acá las amortizaciones estuvieron restando para calcular el impuesto a las ganancias, después de haberlo calculado, lo ponemos sumando de forma tal de revertir el impacto que generaron porque no fue una salida de caja. Entonces no tendrían que estar restando. A eso lo llamamos subtotal de flujos neto de impuesto a las ganancias y la parte final, para llegar al flujo de fondos neto, está relacionado con la, la inversión que tengo en bienes de uso y que eventualmente puede tener un valor residual y todos los ingresos y egresos de fondos relacionados con esa inversión inicial que tuvimos. ¿Está bien? Inversión inicial. Datos del enunciado. Nos dice, para poder alquilar tendríamos que dejar un depósito en garantía de 10.000 pesos, los costos de remodelación y refacción 25.000 y todo el equipamiento que incluía los muebles de cocina, los manteles, los cubiertos, no sé, un listado muy grande, 73.000. Todo esto sumado a 108.000. La totalidad de la inversión, independientemente de cómo se financie, es de 108.000 pesos. Como lo que estamos haciendo es el enfoque del proyecto,
no me gusta llamarlo enfoque tradicional, es el enfoque del proyecto, debemos tener en cuenta toda la inversión. ¿Por qué? Porque en el enfoque del proyecto no importa cómo se financia la inversión, corresponde considerar la totalidad de la inversión necesaria para llevar adelante el proyecto. Flujo inicial en el momento cero, 108.000 pesos la inversión total del momento cero. Vamos a lo que es los ingresos, ¿sí? Lo que les decía antes, ¿qué datos me daba el enunciado? 25 personas a 25 pesos, tengo 12 jueves, viernes y sábados por mes y 12 meses en el año. 25 por 25 por 12 da 90.000. ¿Qué es 90.000? Los ingresos por cenas que se generarían en el año 1. Como el enunciado me dice que todo se mantiene constante, menos que aumentaría un 50% la cantidad de personas que asisten en el año 2 y un 100% en el año 3, pero 100% en relación al año 1, los ingresos por cenas pasarían de 90 a 135 en el año 2 y a 180 en el año 3. Con los almuerzos es más fácil, 15 personas por 25 pesos por 18 días al mes, que son a los 30 le resto 12, me quedan 18. Por 12 meses en el año me queda 81.000 pesos por almuerzos. Perdón, no es por almuerzos, por las cenas que no son jueves, viernes y sábado, ¿no? Vuelvo. 15 personas por 25 pesos por 18 días, cenas que no son ni jueves, ni viernes, ni sábados en el mes, por 12, 81.000 pesos. Por el 50% más, 121.500. Por el 100% sobre estos 81, 162.000. Los almuerzos es lo que le había dicho que era el cálculo más fácil porque me decía que eran 260 almuerzos por mes. Sabemos que el precio es menor en el almuerzo, es 15, hay 12 meses en el año, 260 por 12 por 15 da 46.800. Como se espera que se duplique en el año 2 y se triplique en el año 3, los 260 pasarían a ser 520 almuerzos en el segundo año y 780 en el tercero, con lo cual los ingresos por almuerzo serían 46.800 el año 1, 93.600 el año 2 y 140.400 el año 3. Ya les digo, la matemática, si bien creo que el cuadrito está bastante claro, complica un poco el concepto. Lo importante es que como se vende de contado, acá lo que hay que hacer es una cuenta de cuánto cobro el año 1, cuánto cobro el año 2 y cuánto cobro el año 3. La cuestión se puede complicar si una parte de las ventas se hace a crédito. Por ejemplo, si vendiéramos a 30 días, habría que calcular, por un lado, las ventas. De esas ventas, el primer año cobramos 11 de los 12 meses de venta y el mes 12, diciembre, lo cobramos en el año 2, conjuntamente con las ventas de enero a noviembre del año 2. Y en el año 3 cobramos diciembre del año 2 más enero a noviembre del año 3. ¿Está bien? Entonces, cuando se vende una parte a crédito, el cálculo de las cobranzas por las ventas se puede complicar. ¿Alguna pregunta a esto? ¿No? Sí. Esto es lo mismo, pero en un cuadrito sintetizado, 90, 81, 46, 800 eran los totales, de eso da 217, 800, 135, 121, 500 y 93, 600 da 350.100 y 180 más 162.000 más 140, 400, 482.400 pesos. Vamos a ver ahora las salidas de fondos. ¿Qué costos tenemos en un restaurante? El primero dato que nos han anunciado son los insumos, es decir, toda la materia prima necesaria para hacer los platos de pescado y lo que fuera, que el enunciado nos dice que representan un 30% de las ventas. Después la mano de obra, que el enunciado nos dice que tiene un costo mensual de 6.500 pesos en los años 1 y 2 y que se espera un aumento del 25% en el año 3, con lo cual sería 8.125. Y el alquiler, que es por 3 años y se mantendría en 4.000 pesos los 3 años, más los servicios, que según el enunciado serían de 1.500, 1.800 y 2.000 para los 3 años, y el dato de publicidad que nos da el enunciado, que es 6.084 para el año 1, 9.828 para el año 2 y 13.572 para el año 3.
Otros datos importantes son el impuesto a los ingresos brutos, que el enunciado nos dice que representa un 3% de las ventas, que los bienes de uso se amortizan en 10 años, o sea, la tasa de amortización es del 10% anual, y que el impuesto a las ganancias es del 35%. Con todo esto, ¿cómo quedan los insumos? El 30% de 217.800, 65.340, el 30% de 350.100, 105.030, el 30% de 482.400, 144.720. El costo anual de mano de obra y cargas sociales, 6.500 por 12, perdón, por 13, 78.000, 81.500 por 13, 97.500. El alquiler anualizado da 48.000. Los servicios, 1.500 por 12, 1.800 por 12, 2.000 por 12. Costo de publicidad ya estaba anualizado, 6.084, 9.828 y 13.572. Y después el costo que representa el impuesto a los ingresos brutos, que es un 10% de las perdón, un 3% de las ventas, 6.534, 10.503 y 14.472, con lo cual la sumatoria de egresos de fondos alcanza 221.958 pesos el año 1, 272.961 el año 2 y 342.264 pesos el año 3. ¿Alguna pregunta, alguna duda de esto? ¿Por qué en el mano de obra y cargas sociales lo hiciste por 13? Debería incluir el SAC. Viste que el aguinaldo es... Pero la consigna decía que ya estaba dentro del aguinaldo, me parece. No, Dice entonces es que... por 12. Ojo, es por 12. Porque ahora que veo 6.500 por 12 da 78.000. No, porque Ah, decía ahí el costo mensual entre salarios, aguinaldo y cargas sociales es de 6.500. bien, bien, tenés razón. Entonces, 6.500 por 12, 78.000 y 81.500 creo que era por 12. Sí, sí, está bien, está hecho por 12. Muy bien. ¿Sí? De todas formas, si les diera el dato mensual de sueldo y cargas sociales, deberían hacer la multiplicación por 3. ¿Está bien? ¿Qué hago ahora? Comparo lo que está en rojo, los ingresos, con lo que está en violeta, los egresos, y llego a lo que se llama el superávit o déficit operativo, o como dice acá, variación de caja, que es negativa 4.158 en el año 1, positiva 77.139 el año 2 y 140.136 en el año 3. ¿Está bien? ¿Para qué me sirve esto? Para saber entre cobranzas y pagos de la actividad normal cómo me queda la caja al final de cada año. Le agregamos la amortización. De toda la inversión inicial de los 108.000 pesos no se amortiza todo. Por ejemplo, un depósito de garantía es un flujo de fondos, un dinero que le dejo al de la inmobiliaria o al dueño del local por si algo cuando termina el contrato no está bien, pero no lo amortizo porque no es un bien de uso. Lo único que hay para amortizar era el equipamiento. Recuerden que gastábamos 10.000 pesos en la garantía, 25.000 en una remodelación, que es un gasto, y 73.000 en equipamiento. Bueno, lo único que amortizo es el equipamiento, ¿no? 73.000 al 10%, 7.300 por año, con lo cual el resultado sujeto a impuesto a las ganancias es negativo en 11.458 el año 1, positivo 69.839 el año 2 y positivo 132.836 el año 3. Le calculo el impuesto a las ganancias. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tengo una pérdida, el quebranto que genera el impuesto a las ganancias, es decir, me genera un resultado positivo, no es un flujo de fondos. Si ustedes están viendo, calculo a esta altura de la carrera impuestos 1, el impuesto a las ganancias solamente cuando da a pagar, quiere decir a favor de la AFIP o de ARCA, el contribuyente desembolsa el pago. Cuando da a favor del contribuyente, ARCA no deja tomar ese saldo a favor y devuelve la plata, sino que lo compensa contra el año siguiente. Por eso acá lo que ven, que está en rojo, es porque en realidad esto no se debe considerar y lo que está es trasladado al año siguiente, en esta fila que se llama impuesto a las ganancias quebranto año anterior. Como acá dio a pagar 24.000 y lo que recupero es 4.010, lo que va a dar a pagar es 20.434. Sigo para acá abajo
doy vuelta a la amortización. Fíjense, acá estaba restando y la pongo positiva. ¿Por qué? Porque para volver al concepto de flujos, la realidad es que esto no fue una salida de caja. Las amortizaciones no generaron una salida de caja. Repito, la contrapartida de un bien de uso es la disminución del valor de un activo. Entonces lo revierto y obviamente fíjense cómo el flujo vuelve a 4.158 negativo, lo cual es lógico. Tuve un flujo negativo de 4.158. Este quebrante impositivo no me lo acredita la FIP, me deja trasladarlo al año siguiente, pero no recibo dinero, entonces no lo tengo en cuenta. Y acá revertí la amortización y llegué al mismo valor de inicio. En el año 2 el resultado sujeto a impuestos es 69.839, el 35% de eso es 24.444, pero tengo un saldo a favor, por eso está positivo, de 4.010. Con lo cual, en realidad, lo que voy a pagar de impuesto a las ganancias va a ser la diferencia entre estos dos, 20.434. Con lo cual, esto queda bien expuesto. Revierto la amortización y me queda que el flujo financiero después de impuesto a las ganancias va a ser 56.706. Hago lo mismo el año 3. Resultado sujeto a impuestos, 132.836. 35% de eso, 46.493. Revierto la amortización que puse restando acá arriba y llego a un flujo de 93.643 pesos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Duda? ¿Pregunta? Sigo con la parte entonces entre el subtotal de flujos y el flujo de fondos neto que está dado por resultado impositivo y alguna que otra cosa. Vamos al resultado impositivo, que siempre hay que calcularlo porque si cuando termina el año 3 termina el contrato, devuelvo el inmueble, me quedan los bienes de uso y tienen un valor de recupero, bueno, voy a poner el valor de recupero y además de poner el valor de recupero, debería incluir el resultado por la venta. ¿Qué es lo que sé hasta ahora? El costo de los bienes de uso que, que compré para la actividad sumaron 73.000 pesos. Los amorticé 3 años a 7.300 pesos por año, con lo cual la amortización acumulada es 7.300 por 3, 21.900, con lo cual el valor residual, libros, es 51.100. ¿A cuánto dice el enunciado que lo voy a vender eso? El enunciado dice que lo estaría vendiendo a 60.000, con lo cual tengo un resultado positivo de 8.900. Algo que tengo registrado en el activo a 51.100 me genera un ingreso de caja de 60.000, ganancia por 8.900. Ahora, de esos 8.900 voy a pagar impuesto a las ganancias. ¿Cuánto? El 35% de esto. Porque voy a estar vendiendo algo que tengo registrado a 51.100 por 60.000. ¿Cuánto es el 35%? 3.115. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el ingreso de fondos por la venta del equipamiento en el año 3? Va a ser los 60.000 que cobro, pensemos en movimiento de fondos y no en partidas contables. De fondos voy a recibir 60.000 del comprador del equipamiento y a la FIP le voy a pagar 3.115, con lo cual el neto que me queda es 56.885. Además de los 56.885, voy a recuperar los 10.000 pesos que le dejé en garantía al propietario. ¿Está bien? Con lo cual el flujo de fondos neto va a ser en el momento 0 negativo en 108.000, en el año 1 negativo en 4.158, en el año 2 positivo 56.706 y en el año 3, sumando el subtotal que teníamos antes, los 10.000 del depósito en garantía y 56.885 del equipamiento después de pagar impuestos a las ganancias, el año 3 me queda en 160.528 pesos. Esa serie de flujos futuros, 108 pago hoy, tengo un déficit de 4.158 al final del año 1, 56.706 en el año 2 y 160.528, es el que voy a utilizar para calcular el VAN y saber si es conveniente o no el proyecto. Esto es un resumen que van a ver en el Excel con el ejercicio completo, con todos los flujos. ¿Está bien?
¿Qué análisis voy a hacer? Si lo que quiero es el enfoque del proyecto, enfoque tradicional, ¿qué es lo que me dice? Lo que me interesa es saber si el proyecto es viable o no, independientemente de la fuente de financiamiento. Si es independiente de la fuente de financiamiento, en la inversión tengo que considerar la totalidad de la inversión. En este caso, los 108.000 pesos, independientemente de que lo afronte el accionista o que el accionista tome una deuda para afrontar esa inversión. La tasa va a ser K/O. ¿Por qué? Porque me interesa que el riesgo financiero que tiene el proyecto esté en la tasa. Si de los 108.000 pedí tomé deuda por 10.800, va a ponderar poco en este K/O, pero es importante que esté. Como también es importante que esté si voy a financiar el 90% de esos 108.000 con deuda. Entonces, cuando considero toda la inversión, la tasa a la que voy a descontar los flujos es K/O, que es el costo promedio ponderado de capital. Esta parte de que la inflación no se considera con el enfoque tradicional no es rigurosamente así. Lo dejaría en un apartado. Si hay inflación, se debe considerar tanto en el enfoque tradicional como en el enfoque residual o del accionista. Y por último, los flujos de fondos, que es el cuadrito. Ahora me mencionan lo que les mostró Agustín en el cuadro. Los flujos de fondos que se deben considerar en el enfoque del proyecto son todos los flujos de fondos operativos y de inversión, sin flujos financieros. Esto es lo que acá llaman normales. En el enfoque residual debería incluir todos los flujos de fondos, los operativos, los de inversión y también los financieros, es decir, los que incluyen la deuda que tomo y también la devolución de la deuda y el pago de los intereses correspondientes. ¿Quién me había mencionado? Creo que Santiago me había mencionado que había hecho un cuadrito, Agustín, ¿puede Sí, ser? lo he hecho en el pizarrón, sí. ¿Y es parecido a esto? Lo de la inflación que dijiste vos no lo había mencionado. Está bien porque está mal, no debería Sí, haberlo mencionado. me parece que sí, que era prácticamente igual. Creo que lo de la inflación lo único que lo había puesto en otro lado, o sea, como que lo mencionó por arriba. El tema es así con la inflación, no los quiero, yo no doy teoría, no importa. La inflación se debe considerar en cualquiera de los enfoques. Lo que pasa es que como el enfoque residual, les habrá mencionado Agustín, que es un desarrollo de un argentino es un invento de un argentino que fue a estudiar a Estados Unidos y se encontró con que cuando él fue, en la década del 60, el único enfoque era este, el tradicional. No había otro enfoque. Y él desarrolló el enfoque residual porque lo que dijo fue, todo muy lindo, no sé si estaba en Stanford, en Columbia, o en Harvard, en qué universidad estaba, de Estados Unidos, y dijo, todo muy bien, pero yo vengo de un país de Latinoamérica donde este modelo, el enfoque que ustedes usan, no es aplicable porque la inflación es tan alta que el costo del financiamiento, el costo de la deuda, se ve muy distorsionada por la inflación. Y así fue que inventó un modelo donde, en lugar de que K sub I fuera el representante del riesgo financiero en la tasa, lo que hizo fue poner los flujos financieros en los flujos. Entonces, lo que generó fue que tuvieran un impacto mucho menor. La distorsión que genera la inflación en el costo de la deuda tiene un impacto mucho menor en el enfoque residual. Y eso se interpretó en algunos autores como que cuando hay inflación uso este enfoque y cuando no hay inflación uso este, lo cual es incorrecto. Lo correcto es si hay inflación, puedo aplicar cualquiera de los dos modelos. No es necesario que haya inflación para aplicar el enfoque residual. ¿Está bien? Pero bueno, no me quiero meter en temas de la teoría, sobre todo primero porque yo no doy teoría, y segundo porque tampoco hago las preguntas de los exámenes, ni los corrijo como para decirles qué tienen que contestar. Lo que les quiero decir es la relación tiene que estar entre los otros tres elementos que están en este cuadro. Cuando pongo toda la inversión inicial, los flujos que considero son los flujos operativos y de inversión, sin flujos financieros, y la tasa de descuento es K sub O, o sea, K sub B por W1 más K sub I por W2. Cuando el enfoque es del accionista, solo pongo la inversión. Fíjense qué fácil es entender el enfoque del accionista. Solo pongo la inversión que hacen los dueños. Si solo pongo la inversión que hacen los dueños, el flujo neto que tengo que poner es el que reciben los dueños. ¿Y cuál es el flujo que reciben los dueños? Es el flujo final, el que está después de pagarle a todos. Después de las cobranzas pago los sueldos, le pago a proveedores, le pago al Estado los impuestos, le pago a los acreedores la deuda, lo que queda es lo del propietario. Entonces hay una lógica entre
poner la inversión del dueño y que los flujos estos sean los flujos netos, incluyendo todos los flujos financieros. Y si pongo la inversión inicial, la del propietario, y en los flujos pongo la plata que le queda a los propietarios, ¿a qué tasa voy a descontar esos flujos? A la tasa de costo de capital propio. O sea, los modelos no es que uno los tiene que memorizar, tiene una lógica estos tres elementos, ¿no? Inversión inicial, tasa y flujos. Acá, si pongo toda la inversión, sería toda la inversión, sería todo el activo que necesito, la tasa a la que tengo que descontar es la que va a generar esa inversión del activo y los flujos son los flujos que van a generar ese activo, sin importar cómo se financie, ¿no? Por eso acá en estos flujos no van los flujos financieros. Espero que se haya entendido y que haya aportado más luz que oscuridad con respecto a este tema. Volvamos al ejercicio. Esta era la serie de flujos que vamos a descontar: menos 108, menos 4.158, más 56.706, más 160.528. Si los descuento al 10%, el BAN da 55.692 pesos. Positivo, ¿qué quiere decir? Que los flujos de fondos descontados al 10% generan estos 108 más 55, o sea, daría 163.691,54 es los flujos de fondos descontados. Si a esos 163.691,54 le resto 108, me quedan 55.691,54 positivo. Entonces, el proyecto rinde más de 10%, por eso el BAN es positivo. La TIR, que está calculado en el Excel con una fórmula matemática, porque, por ejemplo, para una fórmula de tercer grado, un polinomio que tiene una variable independiente, una variable simple, una variable elevada al cuadrado y una al cubo, habría que hacer un cotrinomio cubo perfecto para poder resolverlo. No vemos eso en la materia, por lo tanto no tomaríamos un cálculo de TIR así como lo plantea este ejercicio. Pero si ven cómo está resuelto el Excel, la TIR da 27,96%, que es obviamente muy superior a este 10% que es la tasa de corte. Como el criterio de aceptación de TIR es que se deben llevar a cabo los proyectos cuya TIR es mayor a la tasa de corte, por ambos métodos daría el mismo resultado, que es se recomienda llevar adelante el proyecto. Una consulta, profe. Sí, En ese caso, si por ejemplo el BAN da cero, la tasa de corte es igual a la tasa, a la TIR, digamos. correcto. Y ahí hay un punto de indiferencia. ¿Qué quiere decir? Que desde el punto de vista financiero, el proyecto no agrega valor, pero tampoco quita valor. Pensemos por qué rechazamos un proyecto con PAN negativo. Lo rechazamos porque no solamente no aporta valor, sino que resta valor de lo que es el valor total de la empresa. Entonces, el que tiene BAN negativo hay que rechazarlo. Ahora, cuando el BAN es cero, no aporta valor, y es la idea de llevar a cabo proyectos que aporten valor, pero tampoco quita, con lo cual es un punto de indiferencia. Cualquiera de las dos cosas que hagas está bien, porque no genera valor, tampoco resta. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Vamos a la alternativa que acá está repetida. Es el mismo caso anterior con todos los números, pero la empresa abonó por una investigación de mercado para saber cuál era el potencial o sea, de dónde salieron los datos de cuántos comensales van los jueves, viernes y sábados, cuántos van el resto de la semana, cuántos van a almorzar. Normalmente se encarga un estudio de mercado. Pregunta, cuando la empresa encarga el estudio de mercado, ¿sabe si va a realizar el proyecto? ¿Qué No, les no sabe. parece? ¿No sabe? ¿Por qué? Porque encarga eso para ver las magnitudes. Difícilmente pueda saber qué va a ser el proyecto si no sabe, se entiende, ¿no? Bueno, supongamos que estos 20.000 pesos, el enunciado dijera que se pagan durante el próximo año, que sería el año uno del proyecto. Estaría mal ponerlo como flujo negativo, por más que se pague en el año uno. ¿Por qué? Porque es un costo hundido. ¿En qué sentido es un costo hundido? Es un costo que la empresa decidió tener antes de definir si va a llevar adelante el proyecto o no. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Haciéndome dos preguntas.
Si la empresa hace el proyecto, ¿tiene que pagar los 20.000 pesos? Sí, Sí. Si la empresa hace todo un análisis y se da cuenta que no le conviene y no lo hace, ¿tiene que pagar los 20.000 pesos? también. También. Entonces eso es un costo que no es relevante. No se incluye en el cuadro de fondos, de flujo de fondos. ¿Por qué? Porque es un flujo cuya existencia no depende de la existencia del proyecto. ¿Está claro? Eso es importante. Entonces, el único cambio que nos queda por considerar es aumentar a un 35%, del 30 al 35%, el costo de los insumos y hacer el análisis al 15% de tasa de descuento, que es mucho más fuerte. Lo único que cambia, por eso está marcado en un rojo bastante fuerte, es el costo de los insumos. Y obviamente el costo de los insumos, que está, repito, es un 5% mayor, del 30 al 35% sobre las ventas, hace que haya un menor impuesto a las ganancias. ¿Qué quiere decir? Que el quebranto del impuesto a las ganancias del año uno es mayor, por lo tanto, el impuesto a las ganancias que paso para el otro año es mayor, y lo que da a pagar en cada uno de los años de impuesto a las ganancias es menor, porque tengo menos ganancias como consecuencia de un aumento de los costos, ya que los ingresos no van a variar. ¿Está bien? Todo el resto, fíjense que está igual, por eso está con una letra negra sin muchas variaciones. Solo cambian el costo de los insumos y el impuesto a las ganancias, que como consecuencia de un aumento en un costo, el impuesto a las ganancias es menor, es o más positivo o menos negativo. ¿Está bien? Revertimos las amortizaciones, todo está exactamente igual que en el cuadro del ejercicio original. ¿Sí? Fíjense cómo queda el cuadro de flujo de fondos. Queda bastante peor. Menos 108, esto que era 4.000 y pico, ahora es menos 15.048, esto que era 76.000 y pico, ahora es 49.139, y esto que era 160, ahora es 144.850. Si los flujos bajan, disminuyen, y la tasa de descuento aumenta, ¿qué le va a pasar al valor actual? Si los flujos disminuyen y la tasa fuera la misma, el valor actual del proyecto, el valor actual neto, disminuiría. Si los flujos fueran los mismos y la tasa de descuento aumentara, por ejemplo, del 10 al 15, también el valor actual neto disminuiría. Acá se dan las dos cosas. Además de disminuir los flujos, un poquito, tampoco tanto, pero disminuyen, aumenta la tasa aumenta un 50%, ¿no? Pasar del 10 al 15 es un 50%. Fíjense lo que le pasa al proyecto. Sigue siendo positivo, pero esto que daba 55.600 pesos, ahora da 11.312, y la TIR, que daba 27,96%, si no me acuerdo mal, ahora da 19. ¿Qué quiero decir? Que la tasa de corte, además de los flujos, es un factor súper importante a la hora de determinar el valor actual. Si descontáramos los flujos al 19%, el BAN daría cero. ¿Está bien? Porque igualaría la TIR. Entonces, es un elemento importante. Ahora, no es así que se hacen las cuentas. ¿Cómo se calcula la tasa de corte? Que está muy apalancada en K sub B, porque K sub I es el costo promedio de las deudas. Lo difícil es calcular K sub B. Bueno, K sub B debería contemplar el riesgo que corren los accionistas por llevar adelante un proyecto y la probabilidad de que no puedan recuperar el capital aportado para ese proyecto, ¿no? Hay varios modelos, el modelo más conocido es el modelo CAPM, que entiendo que en la teoría lo dan, lo ven muy por encima, pero es un modelo básicamente que dice, cuanto más volátil, mayor es la dispersión de los flujos de fondos esperados, mayor es la tasa que debe requerir el accionista. Ese es el concepto básico. A mayor riesgo, mayor probabilidad de que los flujos de ventas o de ingresos por ventas sean menores y mayor probabilidad de que los flujos de costos sean mayores, mayor es la tasa a la que debemos contar los flujos, porque el accionista se tiene que cubrir de que algo salga mal. Ese sería el concepto básico de la tasa. ¿Está bien? ¿Le mostraron algo del modelo CAPM en la teoría o no? ¿O estoy diciéndoles algo? Creo que todavía no, profe. Bueno.
¿Qué tienen la segunda clase de teoría esta semana? Sí, o sea, habíamos llegado a todo esto que diste y nada más, hasta esto, digo. Bueno, bueno, bueno. Entonces, mira, justo está terminando el ejercicio, así que, a ver si esto funciona. Ah, esta es la última diapositiva, justamente, así que tiene 25 el trabajo. Así que no sé si voy a dejar de compartir para... bueno, no hay nadie con la cámara conectada para verlo, os iba a decir. No sé si tienen alguna duda, como decíamos recién con Santiago, no hay mucho para agregar en términos de lo que es el ejercicio en sí, pero tengan en cuenta estas cuestiones. Vamos a profundizar la clase que viene entre las diferencias entre el esquema del enfoque tradicional o del proyecto y del enfoque del accionista o residual, porque eso es una parte importante, entender qué es lo que estamos haciendo y por otro lado, cómo resolver los ejercicios, ¿no? Me parece importante que hagan foco en eso para poder entender, eh, bueno, cómo se realiza un análisis de un proyecto de inversión. ¿Dudas? ¿Preguntas?